Mi micrófono nuevo, mi pin de arcoiris. Estoy listo. ¿Qué tener? Ay, Dios mío, un tipo creacionista. Así como en el video anterior, me adentré en un grupo de SOS, como les dijimos en el video anterior. En esta ocasión me adentré en un grupo, una comunidad, igualmente de Facebook, porque ya nadie usa Facebook, entonces yo tengo que dar a conocer a los que ya dejaron usar Facebook las barbarias que encontramos aquí. Y en este caso es esta comunidad en donde se publican puras cosas creacionistas, religiosas, anti-wokes, anti-progress. Y bueno, se podrían imaginar el espectáculo que fue ver esto. Aquí nos encontramos una publicación en donde el usuario, el dueño de la página, se pregunta, usando de ejemplo, esta comparativa que se hace entre la Biblia y libros de Harry Potter, pero preguntándose el por qué ningún ateo ataca a Harry Potter. Y esto es muy simple. Primero, este ejemplo no es un ejemplo realmente serio, es más un chiste, un meme para denotar esta comparativa un poco absurda. Claro, la comprobación de la existencia de Jesús es un libro, entonces, ¿por qué no podemos usar el mismo caso con Harry Potter? Y esto puede aplicar a cualquier libro, pero es más un meme. No es un argumento serio, en ningún debate serio, real, se va a encontrar este argumento en contra de la existencia de Dios. Y segundo, ¿por qué no existe una religión a Harry Potter? O sea, los fans de Harry Potter, yo soy fan de Harry Potter, o estoy en contra de las acciones, de ciertas secciones de J.K. Rowling, obviamente, pero soy fan de su saga y de los libros que hizo. Pero no voy a estar rindiéndole culto, voy a estar construyendo iglesias, no voy a estar intentando implantar dogmas a la fuerza, ni levantar guerras en su nombre. Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia clave entre Dios y Harry Potter. En el fandom de uno se ciñen con todas las fuerzas a un ente que seguramente no exista, y los otros saben que es una ficción y lo disfrutan como tal. Y aquí podemos ver una clásica falacia de autoridad, quizás la más clásica entre los defensores acérrimos de la existencia de Dios. Y es que, no, si Dios no existe, entonces ¿por qué los grandes científicos eran creyentes? Eso es una falacia de autoridad gigantísima. Y la verdad no creo que sea necesario explicar el por qué esto es así. Primero, por el simple hecho de ser una falacia de autoridad. Segundo, que alguien considerado inteligente crea en algo no significa que ese algo sea de verdad. Si ese algo existe, no es porque ese alguien inteligente lo diga. Es por alguna razón X, algún estudio X que no entre en la ecuación. En este caso, si mencionara tal científico creía en Dios por tal estudio, hizo tales pruebas, tal, estas evidencias, ahí ya tendría más peso. Pero simplemente decir, no, es que Isaac Newton creía en Dios y ya eso valida la existencia de Dios, no tiene sentido. Y esta imagen de acá simplemente se las pongo porque auténticamente me causó gracia. Este tipo, o quien sea que dirija esta cuenta, se mete mucho con los que hacen esta pregunta de quién es el creador del creador. Una pregunta que si bien tampoco es tomada tan en serio en debates un poco más serios, valga la redundancia, sí es bastante válida. Porque tipo, si en parte de la justificación de la existencia de Dios es que todo tiene que tener una causa, un creador, entonces ¿cuál es el creador del creador? Y quizá la pregunta no sea tomada tan en serio, pero es bastante válida. Y así entramos en uno de los platos fuertes de esta cuenta, porque aquí les encanta burlarse, atacar, pelearse con la llamada ideología de género. Algo considerado como falso, ya que el tema de ideología tiene muy poco. Estas personas llaman ideología a cualquier cosa que no vaya de acuerdo con su dogma. Entre estos, la llamada ideología de género, que en realidad simplemente es educación. Así de simple. Y aquí les encanta meterse con la ideología de género y con temas LGBTQ+, que más adelante vamos a ver cómo esto podría ir un poco en contra de los postulados de su Dios. Y aquí vuelve a caer en falacia de autoridad y podemos empezar a comprender su nulo entendimiento respecto a procesos bioquímicos reales y a evolución, además de en lo que consiste la clonación. Clonación no es lo mismo que evolución. La evolución, al menos en lo que ha avanzado la ciencia actual, no es replicable en laboratorio. Es que de verdad no entiendo cómo surgen estas personas negacionistas de la evolución. O sea, la evolución es algo que se nos enseña en la escuelita. Desde que somos chiquititos, 6, 7, 10 años, ahí nos enseñan evolución, nos enseñan de Darwin, sí, un poco desactualizada, porque ya actualmente la más acertada es el neodarwinismo, ya que cuando Darwin planteó su hipótesis, o sea, su teoría principal,
no tomaba en cuenta factores genéticos porque básicamente aún no se habían descubierto. Entonces el neodarwinismo se podría decir que es la versión actualizada y mejorada de la teoría de Darwin original. Pero aún así nos enseñan la teoría de Darwin y es más que suficiente para comprender cómo funciona esto. No es tan difícil entender cómo funciona la evolución. En vistas de que el cabello me está estorbando el micrófono, me está golpeando el micrófono, voy a poner un pequeño pañuelito para que me lo amarre. Pro aborto, ya van a ver que esto va a ser relevante más adelante. Es primera vez que me pongo un pañuelo así yo solo, espero que no se vea demasiado ridículo. Pude ponerme un gorrito como este de Navidad, o uno de conejo que tengo por ahí, pero no, quería ponerme el pañuelo de aborto a propósito. Ahora vemos este post del mito de que Dios creó todo en 6 días, y primero, si es un Dios todopoderoso, ¿por qué no lo creó en un segundo? Una pregunta honesta, la verdad. Y por otro lado, sin el sol, ¿cómo sabía que eran días? Dios también mide su tiempo en días humanos, porque aquí aclara, días literales. Entonces, o sea, ya el ciclo día-noche existía antes de que siquiera existiera sol o un planeta Tierra, donde el cual se pueda dar este ciclo día y noche. Y si es un Dios todopoderoso, ¿por qué lo creó en 6 días y no de una sola? ¿Y por qué tenía que descansar el séptimo día? Si es un Dios todopoderoso, ¿por qué necesita descansar? Acá tenemos una publicación que sí me molestó bastante, porque hace un par de días, cuando estoy subiendo este video, bueno, y cuando lo estoy grabando también, falleció Chuck Norris, una lamentable noticia para todas las personas, especialmente para los amantes del cine de acción. Y no faltaron las personas que empezaron a hacer memes. Y si bien podría resultar un poco ofensivo para ciertos sectores, en general eran memes bastante a favor de Chuck Norris, por así decirlo, ¿no? O sea, eran como memes lamentando su pérdida y comentando el gran actor, persona o figura que era, ¿no? Entonces, sí, pero esta persona no perdió el tiempo para intentar aprovechar el fallecimiento de Norris para intentar darle un poco más de validez a su dogma. Y si necesitas usar a un fallecido para generar simpatía por tu fe, habría que cuestionarnos el por qué. Acá tenemos otro de los temas favoritos en esta cuenta, el diseño perfecto de Dios, del creador. Aquí siempre cualquier cosa bonita o chévere de la naturaleza ponen como, no, prueba del diseño de Dios. Evidencias de que es el diseño de Dios, veto a saber, nunca las pone, solo dice que hay. Pero creo que esta persona no se ha dado cuenta de que el cuerpo humano es sumamente defectuoso y que funciona bastante mal. Nada propio de un diseño perfecto de un creador todopoderoso que todo lo sabe y que es omnibenevolente. Por ejemplo, en nuestra tráquea, o sea, comemos por el mismo tubo por el cual respiramos. Esto causa asfixias con muchísima facilidad. O sea, ¿cómo puede ser un diseño perfecto el agujero, o sea, que el mismo orificio por el cual consumimos alimentos también sea por el cual respiramos? Y no solo eso, que estos mismos agujeros sean por los cuales desechamos también. ¡Qué maldito asco! Luego también, en los hombres especialmente, el ano. El punto G está en el ano. ¿Por qué el punto de mayor placer sexual de los hombres estaría por el orificio por donde se deseca? O sea, no tiene sentido si lo queremos ver por el lado de la practicidad de un diseño perfecto. Si queríamos tener placer sexual, y ese era el objetivo, ¿por qué no ponerlo afuera del ano, en el pene, o por algún lugar que no sea el fondo del orificio por el cual defecamos? También tenemos partes como el apéndice que, gracias a la querida evolución, también ha perdido su función hoy en día, tanto que ya no solo que no es necesario, sino que es hasta perjudicial. Esa madre en cualquier momento te explota y te tienen que operar de emergencia. Eso por donde demuestra un diseño inteligente. Y yo me quiero poner como ejemplo de un mal diseño, porque a simple vista uso lentes, o sea, ¿qué diseño inteligente de un Dios perfecto, todopoderoso es una persona que no ve bien? Quizá el sentido que más usamos, quizá el sentido más importante para los seres humanos, no le sirve correctamente. Luego, necesito usar brackets porque mi mandíbula, lo voy a resumir en pocas, estaba en una posición errada. ¿Qué diseño inteligente es ese? Por donde el diseño inteligente, los seres humanos y los animales estamos llenos de defectos en nuestro diseño. Uy, ahora sí empezamos con el aborto. Les dije del pañuelito. A ver, que el aborto es la violación de derechos humanos más grande hoy en día porque se acaba con una vida que no puede defenderse. Es básicamente lo mismo que hace tu Dios cuando nace un niño enfermo. ¿Qué pasa cuando nace un niño con SIDA? O cuando nace un niño en un país, en medio de un conflicto armado. Eso no es
matar a un ser humano que no puede defenderse. Segundo, los fetos, hasta cierto punto, no se consideran seres humanos, no se consideran seres vivos, no son nada. Eso es más parecido a un parásito que a un ser vivo, que a un ser humano. O sea, en comparación, es como que, no sé, se me clava una astilla y te enojas porque me quite la astilla porque está con mi sangre. Bueno, quizá el ejemplo es un poco exagerado, pero creo que se entiende el punto, ¿no? Un feto no es un ser vivo. Segundo, la ilegalidad del aborto ha acabado con más vidas. Un feto no es un ser sintiente, no es un ser humano, no tiene ningún tipo de conciencia, no siente nada literalmente, pero la persona, la mujer que está embarazada y a la que se le niegue el aborto, sí siente, sí piensa, sí razona, sí se ve perjudicada por eso, y hay un montón de factores de riesgo que pueden llevar a ese embarazo que lo mejor es abortarlo, ya sea inmadurez por haber sido un adolescente, violación que Dios no quiera, esperemos que nunca sea por ese caso, o simplemente porque afecta su situación económica. En cualquiera de esos casos, el abortar es lo mejor. Y obligar al embarazo no solo es una violación de los derechos humanos del bebé, ese bebé va a nacer en pésimas condiciones. Y todo porque a ti, no a tu Dios, a ti, no te gusta que las mujeres se quiten una roncha de carne completamente inerte, que no siente. Hay muchísimos estudios que demuestran que hasta cierta semana de gestación, lo que una mujer tiene en el vientre es más similar a un quiste que a un ser humano. Ser pro vida es en realidad ser pro quistes, que es la ideología política más estúpida que haya escuchado en mi vida, güey. Solo piénsenlo por un momento. Eres una mujer en una situación económica desfavorable, una adolescente quizá, y quizá, esperemos que no, tu padre, tío, primo, hermano, abusa sexualmente de ti, ya sea por inmadurez en el caso de los más jóvenes, ya sea por perversión sexual o maldad en el caso de los mayores, pero desde ese encuentro terminas embarazada. Pongamos situación, ejemplo, unos 14, 15 años, una situación económica, violada por un familiar. ¿Qué va a pasar cuando ese bebé nazca? Van a ser en un hogar inestable emocional y psicológicamente hablando, van a ser en una familia llena de abuso por todo lado, de violencia, van a ser en una situación precaria que solo se va a precarizar más tras su nacida. ¿Eso por dónde es lo mejor? ¿Eso por dónde no es una violación de derechos humanos? Hay que habría sido mejor abortar. No solo por la madre y la familia, sino porque ese bebé va a venir al mundo a sufrir, a pasarlo mal. Y aquí muchos dicen, no, ¿y qué pasa si el bebé que asesinas, que no es un bebé, no es asesinato, pero qué pasa si el bebé que asesinas descubre la cura contra el cáncer? ¿Y qué pasa si la mujer a la que estás obligando a parir, que básicamente le estás arruinando como mínimo, los próximos 9 meses físicamente hablando, porque el daño psicológico es mucho mayor, que le estás dañando mínimo un año de su vida por verse obligada a parir, no termina descubriendo la cura contra el cáncer? ¿Por qué no nos preocupamos por una mujer que ya nació y que está sufriendo en este momento y no por un ser inerte que primero aún ni existe, segundo, de momento no es nada? Las personas en contra del aborto no solo no son providas, como dicen ser, porque la ilegalidad del aborto perjudica radicalmente la vida, sino que también son sumamente machistas, sexistas y básicamente no entienden de biología. A esta gente no le molesta que maten bebés, le molesta que te extraigan un quiste, es lo que les molesta. ¿Qué sigue? Que me la hagan de pedo por sacarme una uña enterrada, güey. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Abortar no te libera, te hace mamá de un muerto. Creo que no se han puesto a pensar de que algo que no tiene vida no puede morir. Yo rompo una piedra, la piedra no está muerta, la piedra es un ser inerte, al igual que como lo es un feto hasta determinadas semanas del embarazo. El abortar te hace libre, te empodera, te da derechos, te da libertad de elección, te da margen de error. Básicamente te hace más persona. Y por si alguien sale con su preguntita ridícula de, ay, ¿a ti te hubiera gustado que te aborten? Primero, no, yo no era nada, no hubiera sentido nada, nunca me habría enterado. Segundo, sí. El antiguo mundo malvado quedó maravillado cuando Dios dio mandamientos para proteger al débil y al indefenso. Ok, te la compro. Muy bien, vamos por ahí. ¿No te has dado cuenta que las mujeres a las que se les niega el aborto son esas personas débiles e indefensas que necesitan esa ayuda que supuestamente tu Dios da
pero que tú intentas negarles a la fuerza. Todas esas personas de la comunidad LGBTQ+, que atacas en tu cuenta, son personas necesitadas, indefensas, que serían ayudadas por tu Dios. Dios se juntaba con prostitutas y leprosos. Y me estás diciendo de que tu Dios no apoyaría a las minorías marginadas que tú estás atacando. Progresismo, ideología de género, evolucionismo y no sé qué tanta cosa más. Y básicamente pone un meme sin mucho sentido, en el cual una persona idealista dice, no, mi generación va a salvar el mundo. El otro dice, tu generación no saben si son hombres o mujeres. Primero, aquí claramente no distingue entre la diferencia de sexo y género. Cualquier persona con 2 neuronas sabe la diferencia entre sexo y género. Hasta personas homofóbicas saben la diferencia entre sexo y género. Y es demasiado simple. Sexo, una mezcla de factores biológicos. Y no es tan fácil como decir tiene pene, hombre, vagina, mujer. No es tan sencillo como eso. Se tienen en cuenta un montón de factores y la mezcla de estos, como los genitales visibles, los cromosomas, las hormonas y demás factores que se toman en cuenta para definir si alguien es hombre o mujer desde el punto de vista del sexo. El género es el conjunto de características sociales que se construyen alrededor de un sexo, las características o lo que se atribuye, lo que se espera que haga un sexo. Por ejemplo, en una sociedad machista, el género femenino cocina, barre, plancha, cuida a los niños, porque es lo que se espera del sexo femenino. No necesariamente porque una persona no cocine, no barra, no plancha, no es mujer, pero no cumple con las expectativas del género femenino. Es así de sencillo. Bueno, el definirlo, como estoy diciendo, no es tan sencillo, pero el entender lo que es y las diferencias entre estos dos conceptos es muy sencilla y esta persona claramente no los entiende. Y la verdad no sé por qué me sorprenderá, muy obvio que no se va a entender. Dios movió el universo para responder a la oración de Ezequías. ¡Wow! ¡Qué motivacional! Que hay con todas esas personas que rezan día con día y su vida simplemente no mejora o incluso va a peor. ¿Qué pasa con todos esos vendedores ambulantes que se tienen que subir a los buses, que creen fervientemente en su Dios, pero su situación no mejora? Que sus hijos, hijas enfermas en el hospital siguen ahí y no mejoran. ¿Por qué ahí Dios no mueve el universo, no mueve el sol y los astros para cumplir sus oraciones? Pero sí lo hace con Ezequías, que porque Ezequías era un rey y estas personas no. ¿Qué hay con todos esos niños, esas madres, esas personas, no sé, en la franja de Gaza, que rezan y su Dios simplemente no aparece y el genocidio continúa? ¿Qué pasa con todas esas personas detenidas, deportadas y hasta asesinadas por ICE que han rezado, han suplicado y Dios que les mandó brutalidad policíaca? ¿Qué pasa ahí con las oraciones de tu Dios? ¿Por qué Ezequías sí? El universo testifica. ¿Cómo putas testifica el universo? Aquí menciona una narrativa evolutiva y creo que es un buen momento para preguntarnos ¿por qué existiría esa narrativa evolutiva? ¿Por qué a los líderes, a las élites, a los que construyen los museos, a los que tienen el dinero, a los que mueven el mundo, les importaría hacernos creer en la evolución que en Dios? O sea, digo, Donald Trump, quizá la persona más poderosa en la actualidad y de las más malvadas también, es cristiano, es creyente, es anti-woke, anti-progre, anti-LGBT, anti-derechos humanos, básicamente, porque le interesaría hacernos creer en la evolución y no en el cristianismo, que apoya sus creencias religiosas en las cuales él construye sus discursos de odio. ¿Por qué a él le interesaría esto? ¿Por qué Elon Musk, que también es hecho el anti-woke, el anti-progre, que rechazó a su hija solo por declararse abiertamente trans? ¿Por qué a estas personas les interesaría que la evolución se siga estudiando? ¿Por qué no han hecho nada para eliminar la educación de la evolución? O sea, digo, si la evolución es una narrativa construida que nos quieren hacer creer, ¿qué ganan los líderes mundiales haciéndonos creer la evolución? Más bien, les conviene que crean en tu creacionismo. El valor de la masculinidad. Claro, la masculinidad es muy importante. A los hombres les da identidad, les da sentido de pertenencia. Digamos, les da de manual de cómo actuar. Cuando esta no se usa para justificar machismo, sexismo, homofobia, transfobia y demás fobias que claramente tú evidencias. Eso ya deja de ser masculinidad. Y sí, muchos lo llaman masculinidad tóxica y es como yo me referiría, o sea, como yo me refiero por practicidad, pero yo más prefiero llamarlo estupidez, ignorancia, sexismo, discriminación en pocas. Este tema de la masculinidad dada por Dios es bastante contradictorio, porque estas personas mismo abogan por el no, tú no tienes que modificar tu cuerpo, cambiar tu cuerpo, porque no estás amando como Dios te creó. Entonces, ¿por qué en este ejemplo se rasuran? Dios los creó con barba para que la barba siga creciendo, entonces ¿por qué se la rasuran?
no están irrespetando el cuerpo que les dio Dios. Además, Dios se veía así. Para mí no conocía las Gillettes. Acá nos pone un meme respecto a los fósiles con esta plantilla, que bueno, en particular esta plantilla me gusta mucho, pero me da mucha risa cómo pone que los científicos, los evolucionistas rechazan el encontrar cuerpos fósiles completos. Y esta es la clara evidencia, bueno, si hacía falta más, de que esta persona no entiende cómo funciona la evolución, cómo funcionan los restos fósiles. Los restos fósiles son una nada del animal original. En este momento no me voy a poner a explicar cómo funciona todo eso porque es larguísimo. Hay que básicamente estudiar para entenderlo. Pero en pocas, lo que se conserva son solo partes muy específicas, bajo condiciones muy específicas. Porque para que algo resista tantos miles de millones de años, se tienen que dar estas condiciones tan específicas. Pero claro, para saber eso hay que ponerse a investigar un poquito y no simplemente leer, que a veces incluso dudo si estas personas leen la Biblia, que simplemente leer y seguir el dogma que te han enseñado, que te han implantado desde pequeño. Y aquí es cuando esta cuenta termina de sepultar su tumba de contradicciones e ignorancia. Aquí es cuando se pega el tiro en el pie, cuando escupe hacia arriba y demás dichos que se sepan para dar a asumir una contradicción. Es que dice que antes de la Declaración de Derechos Humanos, Dios, Jesús, ya hablaba de igualdad y de derechos para todos. Hablaba de derechos para todos, pero tú, fiel creyente de Dios, tenías el aborto, que le quita derechos y libertades a las mujeres, eres anti-LGBTQ, lo cual básicamente es una violación a los derechos humanos de infinidad de personas y de que estas conductas, llamémoslas así, ya existían desde mucho antes de la existencia de tu religión. Eres una persona machista, ya vamos a ver que al final, que más adelante, que es machista patriarcal, que le sigue quitando derechos a las mujeres y a comunidades LGBTQ+. Atacas a personas evolucionistas como si fuera un dogma más, intentando ponerlo al mismo nivel que tu fe. Eso no parece muy afín al mensaje de Dios que tú mismo estás publicando. Acabas de publicar que Dios busca derechos e igualdad para todos. ¿Me entienden? Todos, o sea, comunidades LGBTQ+, personas que quieren abortar, personas que fueron creadas por tu Dios, porque digo, si no fueron creadas por tu Dios, ¿quién las creó? Dios les dio la libertad de ser así. Supuestamente Dios nos dio libre albedrío y por eso existe la maldad, que para mí eso no tiene ningún sentido, pero por eso dice que existe la maldad, para darnos libre albedrío. ¿Por qué entonces tú te vas en contra de estas personas creadas por Dios, aceptadas por Dios, amadas por Dios, y que Jesús, Dios, busca derechos e igualdad para ellos? Un poquito de argumento en tu contradicción, ¿no? Y esta tiene que ser de las partes que más risa me dio. Voy a sacar un clip buenísimo para el TikTok, pero que me dio un montón de risa esta parte, porque básicamente dice que los evolucionistas le atribuyen poderes mágicos a la evolución, que mentira, no he escuchado ningún evolucionista, que evolucionista es cualquier persona que haya ido a la escuela, cualquier evolucionista que afirme que la evolución tiene poderes mágicos. No, nadie ha dicho nada semejante, no sé de dónde se inventó eso. Y dice que si entonces creemos esto, debemos creer en el poder de la fuerza de Star Wars, que también ya lo he mencionado en publicaciones anteriores, no recuerdo si les puse o no. Pero, básicamente dice que le atribuimos poderes mágicos a la evolución y que por eso también debemos creer en la fuerza. Pero esta persona luego cree en poderes mágicos, hacer alusión a los superpoderes que tenía Jesús. Te estás quejando de que supuestamente la gente le transfiere poderes a la evolución y que por eso tenemos que creer en la fuerza de Star Wars. Pero tú, en el post anterior, literalmente, estás creyendo en poderes mágicos, le estás atribuyendo poderes mágicos a Jesús. Entonces, que los poderes mágicos de la evolución, que si los estudias te das cuenta que no son poderes mágicos, no valen, pero los poderes mágicos de transmutación de la materia que tenía un hebreo random, sí. Y acá menciona al patriarcado directamente, agradeciéndole de que sí sabe lo que es masculinidad. Y luego igual en la imagen que pone, podemos ver de que claramente no entiende cómo funcionan las comunidades e identidades trans, porque primero, esto ya depende más de la experiencia de cada persona trans, de cómo se sienta consigo mismo con su transexualidad o su experiencia como persona transgénero, pero no es como en la escena de Five Nights at Freddy's 2 donde Puppet estaba atrapada en el cuerpo de chica. No es así. Estaría muy chistoso, la verdad, sería muy divertido. Y segundo, me encanta cómo estas personas insisten en la ideología de género, en que no, nos quieren adoctrinar para que todos seamos gays y trans. Y estas personas parece que no han pisado una escuela en los últimos años. Bueno, parece que no han pisado una escuela en su vida, ¿no? Pero más en los últimos años. Porque yo estoy acabando el colegio. Lo revelo, estoy en mis últimos meses del colegio.
Y bueno, fuera que nos dieran este tipo de enseñanzas, no nos hablan nada de eso. El sistema educativo, al menos en nuestros bellos países latinos, no se ha actualizado en lo más mínimo, no nos enseñan nada de esto. Tengo una profesora que incluso ha dicho abiertamente de que ella no está de acuerdo con las comunidades LGBTQ+. ¿Eso por dónde es ideología de género? ¿Por dónde se nos intenta inculcar a la fuerza la homosexualidad? O sea, es que estas personas ni siquiera estudian lo que critican, ni siquiera critican sabiendo lo que critican. Y aquí otra vez atacan las comunidades trans, dizque por la ciencia. Las personas que atacan la transexualidad desde la ciencia claramente no saben de ciencia o de biología. Yo no lo voy a explicar, pero aquí van a tener fuentes o artículos que avalen la transexualidad desde la ciencia y porque sí tiene valor científico. Y también porque existe un tercer sexo, el intersexual. Es un tema bastante amplio. Yo recientemente se lo expliqué a mi mamá, pero me da presa hacerlo en este video, así que aquí les voy a dejar fuentes. Y aquí hay una publicación en donde se burlan de la idea de si Dios es todo amor, todo bondad, todo perdón. ¿Por qué no perdona a todos y todos vamos al cielo? Y es una pregunta bastante válida, la verdad. O sea, si Dios es omnibenevolente y es todo perdón, ¿por qué simplemente no nos perdona a todos? Especialmente si Jesús ya murió por los pecados de todos. Jesús ya murió por nuestros pecados, pecados que aún ni se cometían, pero Él ya murió por los pecados. ¿Por qué no simplemente nos perdona? Y si es todo bueno, todo bondad, igual, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué nos querría someter a la tortura eterna? Eso es bastante tiránico, porque si no lo adoramos, nos tortura para siempre. También, ¿por qué no perdonó a Adán y Eva? ¿Por qué los condenó si Él es todo perdón? Y supuestamente eso fue una trampa del diablo. El diablo que también fue creado por Él. Entonces, un poquito contradictorio tuyos. Ay, me encanta cuando mencionan la familia tradicional, porque yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Para ellos, familia tradicional es papá que trabaja, provee y se desentiende de los guaguas, mamá que está esclavizada en la casa, no tiene libertades y está obligada a criar unos bastardos inútiles que no proveen nada, y los guaguas que están ahí de traviesos en un sistema patriarcal que luego ellos van a replicar con los niños. Eso es la familia tradicional y perfecta para estas personas. Creo que no saben cómo era la familia de José, María y Jesús, porque María fue una mujer virgen que dio a luz, estando embarazada, siendo virgen, supuestamente fue embarazada por una paloma, que era supuestamente el Espíritu Santo, y dio a luz, siendo virgen y siendo menor de edad, estando casada con José, un mayor de edad, que era el padre del niño, pero el niño no era hijo suyo, era hijo de la paloma que era Dios. Y el niño era Dios, o sea, la paloma. O sea, él se embarazó, él embarazó a su madre y nació el mismo. O sea, este bastardo es hijo y padre, pero tiene un padre también. Y tiene como 3 padrastros que son como magos brujos por ahí. Esa no suena una familia muy tradicional que se diga. Básicamente, José es el padrastro de Jesús y Jesús es su padre. O sea, Jesús embarazó a su madre antes de nacer y sin su consentimiento. Aclarar que fue sin su consentimiento. Eso no suena a su esquema de familia tradicional, especialmente porque María era menor de edad y José no. Eso no suena a su familia tradicional precisamente. Si quieren familia tradicional, consíganse una paloma y dejen que su hijo se embarace a sí mismo antes de nacer. Y esta es otra de las cosas que más rabia me dio, que intenta justificar el asesinato de inocentes iraníes poniendo como que fue Irán. ¿Quién hizo esto? Creo que no tengo que explicar lo estúpido, ridículo, antipático, sádico y asqueroso que es hacer esto. ¿Qué clase de lavado de cara a Gringolandia tiene que ser este? Es que no sé qué más decir, es simplemente estúpido. ¿Qué tan mala persona tienes que ser para publicar esto y creerte el inteligente, el intelectual? O sea, estoy seguro que en la cabeza de quien publicó esto debió ser un post súper inteligente, súper bien pensado, sin darse cuenta de que esto simplemente lo planta como la mala persona, que ya todos sabemos que es esto. Sorpresa, lo que está en esa barriga no es nada aún. Y ese ser que está creciendo en tu barriga tampoco tiene derecho sobre tu cuerpo. No sé si te has dado cuenta, pero sí, tú tienes derecho sobre tu cuerpo y esa cosa es como un parásito dentro de tu cuerpo. Y no tiene derecho sobre tu cuerpo. Es un ser que ni siquiera ha nacido, que no existe.
tú tienes derecho sobre tu cuerpo. Si tú quieres abortar, estás en todo tu derecho, debería ser completamente legal, gratuito y seguro hacerlo. ¿Por qué? Porque es libertad, empoderamiento y derechos para las mujeres del mundo. Todas las mujeres en todo el país, en todos lados, el aborto debería ser completamente legal. La gente que se niega al aborto es simplemente estúpida o mala persona. Y este post me encanta porque es muy cómico, es muy divertido. La guerra con el cristianismo, no, qué amables los cristianos, cómo simplemente están dando caridad a todo el mundo. La guerra de los evolucionistas, creo que, bueno, aquí estarán viendo la imagen, yo no recuerdo exactamente cómo era ahí. No, tanques rosados, destrucción, anarquía total, destruir la familia tradicional. Esta persona primero nunca está en una marcha del orgullo, obviamente no va a estar ahí, seguramente les den asco a esas personas, pero son bastante tranquilas, son bastante chéveres. Yo voy a ir a la de este año, va a ser increíble. Y segundo, me parece que esta persona no estudió historia lo suficiente, porque las inquisiciones de las cruzadas, esas han sido guerras cristianas, guerras religiosas, que hay con el genocidio de Israel en Palestina y en la Franja de Gaza. Eso es una guerra religiosa, un genocidio religioso. ¿Qué pasa con todo lo que está haciendo Donald Trump hoy en día? La segregación, el fascismo, eso muchas veces lo hace en nombre de Dios o justificado por Dios. Que hay con toda la explotación laboral y segregación de derechos que está haciendo Milei en Argentina. Él también muchas veces ha dicho que lo hace en nombre de Dios, que es por Dios. Esas son las guerras cristianas, las guerras religiosas. Y la verdad estaría muy genial que el Pride sea con un tanque rosado. Sería muy divertido. Y estos posts también me dan mucha risa porque primero ya se metió directamente con la izquierda. Entonces ya vamos a nulo entendimiento político otra vez, como en el video de Espartaco. ¿Censuras? ¿Por qué baneas a los de Jopen, a los socialistas de tu canal? ¿Por qué no debates con ellos? ¿Por qué no los destruyes? Ese video me encanta, es muy chistoso. Pero aquí volvemos con el adoctrinamiento de la izquierda, la ideología de género. Estas personas nunca han entrado a una escuela, ya ni siquiera últimamente, recientemente, directamente nunca han entrado a una escuela. Porque hablan de la izquierda como un adoctrinamiento, cuando realmente el adoctrinamiento viene del otro lado. No porque yo me catalogue como una persona de izquierda, yo no me catalogo ni de izquierdas ni de derechas. Algún día he de hacer un video explicando mi ideología política. Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Pero si nos vamos a la realidad, casi siempre el adoctrinamiento es al revés. Las religiones son adoctrinamientos, sea la religión que sea, son adoctrinamientos. Y la mayoría de estas van de la mano con ideologías de derechas, con ideologías conservadoras. Y esto es un adoctrinamiento fuertísimo, porque una persona, si no se le inculca la religión, no es religiosa. Una persona a la que no se le inculca un dogma basado en el miedo, no va a actuar en base a ese miedo. Una persona a la que se le dice que se porta bien o se va a un castigo eterno, nunca va a creer en ese castigo eterno. La religión es el verdadero dogma, es el verdadero adoctrinamiento, y esta muchas veces va de la mano con la derecha. Así de simple. Y esta es de las publicaciones que a priori esta persona seguro pensó que guau, no, es increíble, con esto voy a destruir a todos los evolucionistas, pero no se da cuenta que si los piensa un segundo se le da la vuelta. Y es que si Dios opera en principios diferentes a los humanos, ¿cómo intentas comprenderlo? ¿Cómo entonces sabes tú de qué es lo que Dios quiere, lo que Dios piensa? ¿Cómo sabes entonces de que Dios, Jesús o lo que sea se opone a las familias tradicionales, por ejemplo? Digo, si Dios opera en planos diferentes, ¿cómo pretendes comprenderlo tú? ¿Cómo pretendes saber lo que Dios quiere? Lo mismo con los sacerdotes, obispos, el Papa. Si Dios opera en un plano diferente al humano, ¿cómo es que casualmente, los que tienen el poder sí saben lo que Dios piensa y quiere? Y acá nos pone un post en contra de la idea de la masculinidad tóxica, mostrándonos imágenes donde el machismo estaba muy marcado, el patriarcado restringía mucho a mujeres y a hombres. El machismo, el patriarcado también es perjudicial para los hombres. Y ya con eso piensa que va a derrumbar la idea de la masculinidad frágil. Mijo, estás poniendo fotos, ejemplos de por qué, de épocas en donde el machismo ha sido quizá más notorio y más perjudicial. Mentira, ningún ateo cree que puede ganarle a Dios, porque los ateos ni siquiera consideran la existencia de Dios. Como tú mismo dices, ¿cómo alguien puede ganarle algo que no existe? Más bien es al revés. Los cristianos, los creyentes, son los que se creen a la altura de un ser inexistente. Un ateo, uno de verdad, digámosle así, para seguir con tu jueguito, para seguirte en la idea, nunca va a creer que le puede ganar a Dios,
porque directamente Dios no existe. Es como decir de manera seria, un caballo le gana a un unicornio. No, el caballo no le gana al unicornio, porque el unicornio no existe. Y este post de acá, pues la verdad no nos aporta mucho, pero lo quería mencionar porque cuando explotó todo el tema de los Terians, yo me metí bastante en eso en mi fuente de TikTok. Y aquí es el claro ejemplo de lo que todos sabíamos, y es que el tema de los Terians iba a ser usado como pantalla de humo para desviar la atención y criticar la transfobia. Aquí vemos el post de una mujer trans. Yo la verdad no la conozco de nada, así que voy a guardar mis distancias con el tema. Una mujer trans que aparentemente hizo un tweet atacando a los Terians, que primero, vaya idiota. O sea, cualquier persona que ataque a los Terians es un idiota antipático. Y el creador de la cuenta le pone un test como haciendo la semejanza, ¿no? De, critica los Terians, pero es trans, es igual, ¿no? Es lo que todos ya sabíamos, los Terians iban a ser usados como pantalla de humo para atacar a las comunidades trans. Y aquí vemos el claro ejemplo de esto. Mijo, bro, baby, reina, querida, como prefieras que te diga. ¿Cómo puedes afirmar esto cuando unos posts atrás afirmabas de que Dios actúa en un plano diferente al humano? ¿Cómo puedes saber esto si Dios opera en un plano diferente al tuyo? Es como que los humanos queramos interpretar a un ser en 4 dimensiones. Lo vamos a interpretar de nuestra forma distorsionada, pero no va a ser como realmente es este ser en 4 dimensiones. Lo mismo de aquí. Intentas comprender a Dios cuando tú mismo afirmas de que Dios opera en un plano diferente al humano. Entonces, ¿con qué derecho pretendes comprenderlo? ¿Con qué derecho osas afirmar cómo es y cómo actúa? Aquí podemos ver un claro ejemplo de argumento circular. Dios existe porque lo dice la Biblia, y la Biblia es real y verídica porque Dios existe. Como que es necesario Dios para que la Biblia cobre sentido, pero la Biblia tiene que cobrar sentido para que Dios exista. Simplemente no compaginan las ideas. Y también podemos ver cómo aprovechar de atacar a otras descripciones. No le basta con atacar al ateísmo, a los derechos humanos básicamente, a las mujeres, a las comunidades trans, sino también ya se ataca a otras religiones que en esencia son lo mismo que la suya. Y aquí tenemos otro tiro en el pie, en donde afirma que los feministas se pelean contra un enemigo que no existe, el patriarcado, y aún así pierden. Pero no él mismo felicitaba al patriarcado previamente, que mismo, ¿existe o no existe? ¿Existe y los feministas se pelean con algo inexistente? ¿O simplemente es nuestro Dios Salvador, como ya lo hiciste plantear en un post pasado? Es que ni siquiera tienes congruencia contigo mismo, mijo. ¿Qué es esto? O sea, ya sé que sigues los pasos de tu Dios inconsistente, pero digo, tú eres humano, tú operas en un plano inferior, tú puedes ser consistente, ¿eh? No como tu Dios. Y luego también acá aproveché de atacar a los ateos que se pelean con algo que no existe y pierden. Es que los ateos no se pelean con Dios, porque Dios, como no existe, no se pueden pelear con él. Y como no se pueden pelear con él, pues es que tampoco hay pelea, tampoco hay debate, porque si Dios existe o no, no cambia nada. Tú igual tienes que seguir trabajando, tienes que seguir pagando impuestos, lo único es tu libertad y mentalidad. Y ahí sí creo que los ateos salen ganando. Aunque yo no sea ateo, yo no soy ateo, pero si tengo que comparar la libertad, por ejemplo, que tiene un cristiano y un ateo, el ateo sale fuertemente beneficiado. Más argumentos de autoridad y nulo entendimiento de cómo funcionan las formas de pensar no teístas, también bañado con mucho de homofobia. Y esas son todas las capturas que tomé. Este grupito yo ya lo tenía en la mira desde hace mucho tiempo, porque de verdad me enerva la sangre lo que pone. No sé por qué, pero este grupo o esta comunidad, la verdad no sé exactamente lo que es, tiene una facilidad para hacerme enojar y mucho. No es sano, no debería enojarme tanto, pero me enoja mucho. Y bueno, así que lo voy a hacer como dije, ya me enojé mucho y ya no pude seguir viendo más de las ridiculeces que ponen. O sea, cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta de las idioteces que pone. No hay que ser cristiano, ateo, agnóstico, nada. Y también me gustaría añadir un par de cosas. Como que, por ejemplo, toda su pelea parece ser contra el ateísmo. No menciona al agnosticismo. Una vez llegó a mencionar religiones diferentes a las suyas y fue para atacarlas para sorpresa de nadie. Entonces aquí también podemos ver un nulo entendimiento, como ya mencioné previamente, de cómo funcionan las maneras de pensar no teístas. Porque sí, no mencionó ateísmo, agnosticismo, satanismo u otras religiones, ya sea, no sé, budismo puede ser, que son formas de pensar no necesariamente no teístas. Por ejemplo, el satanismo, el budismo no son no teístas, pero sí son diferentes a la suya y nunca las llega a tocar. Él asume ya directamente de que no, la suya es la verdad, lo cual es un error incluso si lo queremos ver desde la apuesta de Pascal, que es uno de los peores argumentos a favor de la existencia de Dios, pero así si lo quisiéramos ver desde ahí, ya va mal. Y ahora acaba de aclarar que contra las personas que son creyentes, que son teístas, que tienen este tipo de ideas, no tengo nada en contra, la verdad, siempre y cuando respeten a otras personas, como no es el caso de este idiota. Siempre y cuando respeten a otras personas, no quieran imponer sus creencias y no vayan en contra de los derechos humanos,
no hay ningún problema, todo bien con lo que crean. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, yo en lo personal no respeto la religión ni la figura de Dios, eso no lo respeto, pero con las personas no tengo nada en contra. Las personas no son el problema, son esta clase de dogmas que son a los que realmente me opongo. Pero de ahí, con estas personas, estoy totalmente bien. Si tú eres una persona creyente de alguna religión o con algún pensamiento semejante a los que critiqué en este video y te sentiste ofendido, pues primero me quiero disculpar y segundo, pues qué pendejo para que te quedas. Si ves la descripción de mi canal de YouTube, la ves de qué trata el video, ves el pin, ves esto y te quedas y esperas no ofenderte, no, pues ya culpa tuya, mijo, creo que era muy obvio que te ibas a ofender. Es como que yo me quejara con la cuenta, con esta cuenta y me queje porque me ofendió. Obviamente me voy a ofender, obviamente me voy a enojar, no solo que publica pura estupidez, sino que todas son cosas que van en contra de mis ideas, de mi ideología y de los derechos humanos. Obviamente me voy a enojar, no le voy a criticar por enojarme por eso. Yo sabía que me meto. Y si tú eres un creyente, pues primero, como dije, me disculpo, no era mi intención ofenderte, espero que me puedas disculpar y me des un like y me sigas y me comentes. Y segundo, pues qué pendejo, para que te quedes si sabes que te vas a ofender. Con eso dicho, hemos terminado con esta cuenta. Si eres teísta, creyente, creacionista, pues supongo que te di el paraíso de información. Y si no, pues ya te di un lugar más al cual no acercarte, o si quieres hasta denunciar, porque la verdad yo creo que muchas de las cosas que ha publicado sí son denunciables, o sea, cuentan como, no sé, acoso, discursos de odio, creo que se pueden denunciar fácilmente. Pero hasta aquí ha llegado el video, espero que les haya gustado. Espero que le den like, se suscriban, comenten y vayan a seguirme a mis redes sociales que deben estar apareciendo acá. Si no me dio pereza editar, porque a mí no me gusta editar y para este punto que estoy editando esto ya tengo que estar harto de editar. Así que espero que les haya gustado.